¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un cordial saludo de parte de su servidor, quien les habla, eh, el profesor Mauricio Vargas del Departamento de Informática en Desarrollo Software del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago. Y un cordialísimo saludo, como siempre, a mis queridos estudiantes de la sección 11F. Continuamos entonces con este nuevo video tutorial de la serie de Programando con C Sharp. ¿Qué vamos a ver en este nuevo video tutorial? Bueno, seguimos abarcando el importantísimo tema de la programación orientada a objetos. Eh, Vamos a ver algunas herramientas importantísimas que nos ofrece el Visual Studio como herramienta que estamos utilizando para desarrollar nuestros ejemplos y nuestras prácticas en C Sharp, ¿verdad? Vamos a ver lo que es un concepto que ya hablamos hace algunos videos atrás, que es la modularización, que es dividir la aplicación, ¿verdad? Y en este caso la vamos a hacer por medio de la división en varios archivos ficheros fuente. ¿Cómo se logra hacer eso con la herramienta de Visual Studio? Vamos a ver también lo referente al uso del constructor por defecto y versus el constructor propio, comentarios de tipo todo y algunas utilidades en términos generales en Visual Studio que traen y que nos ayudan mucho a la hora de que ya empecemos a desarrollar cada vez más programas con muchísimo más líneas de código, con más grados de dificultad. Y llegados a ese punto, pues el Visual Studio nos ofrece una serie de herramientas que nos pueden ayudar en la realización de forma más práctica de nuestro desarrollo. Entonces vamos a pasarnos directo ya al Visual Studio y manos a la obra. Ok, para efectos de lo que voy a explicar ahora, pues creé una nueva aplicación, un nuevo proyecto que lo denominé Conceptos PO, ¿verdad? Eh, Acto seguido, dentro de la clase Program, la clase que nos crea por defecto a la hora de crear nuestro proyecto, voy a crear un nuevo método. Un nuevo método del tipo static, void. Bueno, a propósito de este tema, más adelante vamos a explicar más a profundidad el detalle de estos métodos de tipo static, ¿verdad? Bueno, este es static void, ¿verdad? Porque en realidad no nos devuelve nada, simple y sencillamente lo que va a hacer este método es realizar una tarea que de hecho por eso lo vamos a denominar de esa forma. Entonces creamos ese método, de esa forma lo vamos a llamar realizar. Ahora vamos a imaginarnos que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto que nos va a llevar, un proyecto bastante complejo que nos puede llevar semanas, meses incluso, elaborarlo, y que normalmente cuando nosotros terminamos en algún momento ya nos vamos a ir a descansar o vamos a ir a hacer otra cosa, pues lo más fácil es que nosotros, qué sé yo, hagamos un comentario que diga, eh, eh, por acá quedé, no sé, ¿sí? Bueno, podría ser una forma de saber por dónde va nuestro programa, pero esto es una forma un poco práctica, ¿verdad? Porque, claro, esto es muy sencillo, un ejemplo tan burdo como este, tan corto, pues fácilmente encontramos el mensajito, pero para cuando llevemos ya muchas líneas de código, hay una forma de hacer un comentario que es propio de la herramienta Visual eh, y es hacerlo de esta forma, un comentario y le pongo todo, dos puntos, ¿verdad? Voy a hacer de hecho otro por acá, nada más a manera de ejemplo, eh, todo dos puntos, ¿verdad? Digamos, esta nomenclatura se debe hacer así. Yo luego me vengo a el menú, a la barra de menú principal en la opción ver, ¿verdad? Y me voy a la opción de lista de tareas y vean que aquí en la barra de estado me salen los dos comentarios, ¿verdad? Los dos comentarios.
todo. Entonces yo me puedo ir directamente, ¿ve? Con doble clic y me lleva directamente a el comentario, todos los puntos que yo quiero en específico posicionarme. Entonces esta es una forma bastante práctica y curiosa que trae eh, la herramienta, que repito, cuando sean miles de líneas de código, pues eso nos va a ayudar muchísimo para llegar más rápido, de forma más expedita, a el punto exacto donde nosotros queremos continuar con nuestro desarrollo. Bueno, otra facilidad que nos presenta la herramienta Visual Studio, si nosotros nos fijamos por acá, ¿verdad? Por acá tenemos lo que es el explorador de soluciones. Y vamos a ver que este nos ayuda a comprender. En realidad el explorador, esto es nativo del lenguaje C# como tal, pero la herramienta Visual pues le agrega ahí algunos funciones bastante práctica. Con el navegador nos ayuda a identificar, ¿verdad? En todo momento dónde estamos nosotros. Vean que aquí, por ejemplo, nosotros podemos navegar a través de este navegador de soluciones, y vean que, por ejemplo, cuando yo estoy aquí, por ejemplo, en Program CS, este triangulito que está aquí a la izquierda me despliega lo que hay dentro de Program CS. Dentro de Program CS, ¿verdad? Encuentro mis diferentes clases. Tengo diferentes sí, las diferentes clases. Aquí en este caso tengo una única clase, la clase Program, ¿verdad? Y a su vez dentro de la clase Program, que tiene otro triangulito que yo puedo desplegar, encuentro los dos métodos que yo tengo en estos momentos creados en la clase Program, que es el main y el método realizar tareas. Esto nos ayuda entonces a navegar de forma más sencilla a través de nuestro proyecto. Claro, esto es sumamente útil cuando estamos hablando de miles bueno, no voy a decir miles, cientos, ¿verdad? De métodos, de clases, ¿verdad? De ficheros, pues, que conforman todos parte de un mismo proyecto. Básicamente, este explorador de soluciones nos ayuda a comprender la estructura jerárquica de nuestro proyecto, y lo que permite es una navegación de forma más ordenada, expedita y sencilla a través de todo nuestro proyecto. Y repito, pues aquí en este caso pues es un mini proyecto, y pues en realidad tal vez no se aprecia en toda su dimensión la facilidad que pueda tener, puesto que es un proyecto que en principio es demasiado pequeño como para que nosotros podamos notar la facilidad que se nos pueda brindar a través de este explorador de soluciones. Bueno, otra facilidad que nos provee el lenguaje C#, porque esto es nativo del lenguaje C#, es la posibilidad de trabajar con varios ficheros fuente. Eh, Hasta el momento, ¿verdad? Los ejemplos que hemos trabajado en esta serie de videos de la programación orientada a objetos, sé que lo hicimos anteriormente, pero como no estaba explicando propiamente el tema de programación orientada a objetos, yo no le di mucho énfasis a esos aspectos, pero ahora sí quiero puntualizar, porque ahora estamos viendo ya en concreto lo que es la programación orientada a objetos. Nótese que para poder trabajar de una forma mucho más modular, yo puedo crear en otros ficheros, ¿verdad? Códigos fuentes, como por ejemplo, yo puedo crear clases aparte. Eso lo puedo hacer de dos formas, ¿verdad? Yo lo puedo hacer desde el explorador de soluciones, aquí ubicado en lo que es el proyecto, le doy clic al botón de la derecha, como creo que ya lo habíamos hecho en alguna oportunidad, y pues agrego un fichero de tipo clase, ¿verdad? Otra forma de hacerlo es que yo puedo venir aquí al proyecto y puedo agregar una clase, que de hecho lo vamos a hacer, ¿verdad? En este momento. Que de hecho vamos a aprovechar y vamos a crear
como les decía, una clase del tipo punto, ¿verdad? Que este tipo de clases es utilizado en los diferentes libros y tutoriales de C# para explicar algunos conceptos, y nosotros también a propósito de eso vamos a implementarlo y vamos a utilizarlo para explicar algunos aspectos que estamos abordando en este momento mediante este. Por lo que voy a proceder a denominarlo, ¿verdad? En este caso a nuestro fichero de tipo clase, que lo vamos a denominar como punto. De hecho, así puntualmente lo vamos a llamar punto. Y como ven, en estos momentos ya se nos creó aquí un fichero, aquí en el menú de navegación. Ya yo puedo trasladarme directamente a mi fichero de tipo clase, que lo denominé punto. Y como vemos, ¿verdad? Se me crea un fichero totalmente aparte con la clase que denominé punto, pero que aún así pertenece al proyecto, al namespace Conceptos Po, pero manejado en un fichero totalmente aparte. Y ahora si nos vamos a el menú, ¿verdad? Perdón, al explorador de soluciones, ¿verdad? Ahora tenemos, en lugar de solamente una, una, una clase, ¿verdad? Ahora tenemos dos ficheros, el de program CS y el de punto, y cada uno con sus respectivas clases. En el caso de punto, pues tenemos una clase denominada punto, y en el caso del fichero de program CS, ¿verdad? Nuestra clase eh, program, ¿verdad? Aquí lo vemos, nuestra clase program. A esto me refiero, vamos a ver si estamos comprendiendo. Esta es nuestra clase program, ¿sí? Que hace referencia, eh, voy a pasarme, denme un momento para pasarme a el programa principal, ahora sí, perdón. Entonces estaba diciéndoles que nuestra clase program, ¿sí? Nuestra clase program, ok, ahora sí, perdón. Nuestra clase program, aquí está, tiene dos métodos, el método main y el método realizar tarea, correcto. Y nuestra clase punto, aquí está, que pertenece al fichero .cs, este es el fichero .cs, ¿verdad? Que acabamos de crear, aquí está, que tiene un objeto, perdón, tiene una clase denominada punto. Ok, entonces como vemos, explorador de soluciones nos permite, claro, en este ejemplo tan pequeñito que estamos desarrollando, tal vez no veamos la utilidad del todo, pero créanme que cuando ya tengamos un desarrollo bastante complejo, con cientos de líneas de código y con infinidad de clases, pues esto sí suele ser bastante útil. Bueno, y esto es básicamente un concepto que ya hemos venido hablando repetidamente, el concepto de modularización, ¿verdad? Eh, en su ya nivel más práctico. Bueno, una vez que hemos creado nuestra clase punto, ¿verdad? Aunque no tiene nada, aunque esté totalmente vacía, ya yo podría empezar a crear instancias para crear objetos de esta clase punto. Y de hecho lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo vamos a proceder a hacer. Aunque, repito, aunque de momento nuestra clase punto se encuentra totalmente vacía por estar ya de nombrar. Recordemos que ya aquí hay incluso un constructor que no lo vemos, pero que por defecto C# lo crea. Ya yo podría empezar a crear instancias de este objeto.
y lo vamos a hacer de hecho desde el método realizar tarea. Ok, entonces eso lo voy a hacer desde otro fichero totalmente distinto, ¿verdad? Me voy a ir al fichero program e incluso me voy a ir dentro del método realizar tarea y aquí es donde voy a crear, ¿verdad? Una nueva instancia de la clase punto. Voy a denominar a este objeto origen, ¿verdad? Origen igual new punto. Entonces, como recordamos, aquí básicamente lo que estoy haciendo es creando por medio de una instancia a la clase punto un objeto que denominé origen y con new lo que estoy haciendo es simple y sencillamente ejecutando el constructor de esa clase. Y pues sí, alguien me puede decir, pero profesor, es que la clase punto no tiene constructor, no lo definimos. Recordemos que existe, como les decía hace un instante, lo que es el constructor por defecto. Automáticamente cada vez que creamos una clase, C# crea un constructor por defecto. Entonces, cuando una clase no tiene ningún constructor, entonces se utiliza el constructor por defecto. Eso es lo que sucede inicialmente. Por lo cual, aunque no aparezca en código como tal, sí existe, ¿verdad? Y en este punto, ¿verdad? Del programa, en este punto que apropiados o no. Bueno, en esta instancia que estoy haciendo, el constructor que se está utilizando es aquel constructor por defecto que se genera. Ahora, una facilidad, ¿verdad?, que podemos encontrar dentro de lo que es la herramienta de Visual Studio es que, bueno, en este caso yo repito, tal vez no sea tan evidente, digamos, algunas de las facilidades que estoy mostrando acá, pero créanme que cuando ustedes estén ya desarrollando soluciones cada vez más complejas, esto que les voy a explicar resulta ser muy útil. Imagínense que ustedes por acá tengan, bueno, una infinidad de ficheros, ¿verdad? No sé, y hayan estado trabajando, haciendo algunas modificaciones. Hay una forma de compilar para saber si todo lo que yo estoy haciendo está bien, ¿verdad? Si no hay de momento ningún problema, ¿verdad? No es que voy a ejecutar, sino que voy a compilar la solución simple y sencillamente para estar seguro que todo lo que yo he hecho está bien. Entonces vean que en la barra inferior, en lo que es la salida, me indica que no tengo defectos. Entonces con eso yo me aseguro, aunque de momento yo no tenga ningún resultado que mostrar, porque tal vez no he llegado a ese punto en que tengo algo que vaya a salir a pantalla, pero sí quiero saber, porque es mucho el código que estoy modificando, si quiero saber si voy bien, si no estoy cometiendo algún error de sintaxis o algo, entonces compilo simplemente la solución y aquí me dice si hay algún error. Bueno, ahora mismo me voy a regresar a mi clase, a mi fichero punto, ¿verdad? Y voy a crear un constructor, ¿verdad? Ya sabemos que de momento, pues yo no había generado ningún constructor, pero ahora sí. Voy a generar un constructor, ¿verdad? Por eso utilizo la clase, perdón, la palabra reservada public, porque es un método que quiero que sea accesible desde cualquier parte de mi proyecto. Sabemos que entonces el constructor se tiene que llamar exactamente igual que la clase, ¿verdad? Abro y cierro llaves. Sabemos que esta clase punto básicamente, ¿qué es lo que recibe? Dos parámetros. ¿Cuáles son los dos parámetros que recibe? Pues son dos parámetros de punto, ¿verdad? Eh, Van a ser, por ejemplo, esto es un punto, este es otro punto. Voy a tratar de explicarlo de forma más apropiada, porque si hago eso se me van a confundir. Digamos, con esto es más apropiado. Digamos que yo estoy estableciendo, ¿verdad? Puntos en la pantalla. Entonces yo sé que este punto, por ejemplo,
está ubicado en el eje X a una instancia, ¿verdad? A una distancia determinada de aquí a aquí. Ese es el eje X. Y el eje Y, ¿verdad? Que es la otra distancia, donde esté el punto de intersección, ahí es donde se ubica mi punto. Entonces, lo que yo le estoy pasando por, por parámetros a mi constructor son esos dos datos, el del eje X y el del eje y donde estos se intersecten, ahí es donde está ubicado mis diferentes puntos. Eso es lo que estoy haciendo con este constructor. Y esos son los dos parámetros que le voy a pasar aquí. Esos dos parámetros van a ser de tipo entero, ¿verdad? Al primero lo voy a llamar X y al segundo Y. Esos son los dos datos que le estoy pasando a mi constructor. Bueno, y una vez que hago eso, pues voy a hacer algo muy sencillo, ¿verdad? Algo bastante sencillo con esos dos puntos de intersección. Pues básicamente voy a mostrarlos, ¿verdad? Voy a indicar cuáles son esos dos puntos, el X y el Y. Básicamente eso es lo que va a ser mi constructor. Bueno, ahora mismo si yo compilo, ¿verdad? Si yo compilo mi solución, vamos a irnos acá a compilar la solución. Ahora mismo se me presenta un error, ¿verdad? Un error. Pero vean que incluso, y ahorita vamos a ver por qué se está generando el error. Pero lo importante que quiero que me pongan atención en estos momentos, más que el error en sí, es a esta información que viene aquí en la barra de estado. No se ha dado ningún argumento que corresponda a taca, taca. Bueno, pero eso no importa. Quiero que se concentres en esto. Me indica el proyecto, ¿verdad? Obviamente donde se está generando el error, que es en conceptos POP. Me está diciendo el fichero, ¿verdad? Que es en archivo CS, ¿verdad? En archivo CS. Yo estoy en .cs, pero el error se me está generando en program CS. Yo estoy en .cs. Desde ahí compilé. E incluso nótese que me dice hasta la línea donde se está generando el error. Y ahorita vamos a averiguar por qué se está generando este error, pero lo que quiero que observen es toda esta información importante que me genera el error. Esto es importante cuando yo estoy compilando y estoy trabajando con miles de líneas de códigos y ficheros, ¿verdad? Porque esta información me es muy útil para saber exactamente el punto donde se me está generando el error. Y vean que si incluso yo le doy doble clic, le di doble clic al error y me llevó exactamente dónde se está generando el error. Y yo sé que ustedes son muy inteligentes, ¿verdad? Saben por qué se está generando el error, ¿verdad? Se está generando el error porque ya en este punto, ¿verdad? En este punto, en la instancia del objeto, ¿verdad? De la clase punto llamado origen, como ya yo le creé un constructor, ya no se está utilizando en esta instancia que estoy haciendo de este objeto, ya no se está utilizando el constructor por defecto, sino que por prioridad C# lo que va a hacer es utilizar el constructor que yo creé, ya no el constructor por defecto, sino el que yo creé. Y el constructor que yo creé, ¿verdad? Espera que le envíen dos parámetros. Y nótese, y como ustedes son muy inteligentes, ¿qué pasa aquí? Vea que incluso me está marcando un error. No se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro formal requerido X de punta catataca. Lo que me está diciendo es que, ¿y dónde están mis parámetros? ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, evidentemente, aquí tenemos un problema porque, repito, lo que eh, aquí lo que se está esperando, ¿verdad? Es que básicamente a la hora de hacer esta instancia le enviemos los dos parámetros que se solicitan. Eh, para solucionar esto, pues simple y sencillamente podemos hacer lo siguiente, le mandamos los dos parámetros, 300.80 y listo. U otra solución podría ser por medio de la sobrecarga
de constructores, porque podemos generar un constructor, ¿verdad? Aquí abajo de que no reciba parámetros. Simple y sencillamente de esa forma, si creamos este constructor que no recibe parámetros, igualmente vamos a ver, se nos soluciona el problema, porque en este momento nosotros tal vez queremos utilizar la sobrecarga porque llegado en algún punto o algún momento nos interesa que necesariamente a la hora de instanciar no necesariamente tenemos que enviarle parámetros. En fin, tal vez es un ejemplo un poco práctico, pero en este momento vamos a tener dos constructores, lo que es sobrecarga de constructores, uno que recibe parámetros y otro que no recibe parámetros. De hecho, vamos a hacer algo aquí. De hecho, en este otro constructor, que sé yo, vamos a enviar un mensaje console.readline, que sé yo, este, este es el constructor por defecto sin parámetros, ¿verdad? Por decirle algo. Entonces ahora tenemos sobrecarga de constructores. Un constructor, ¿verdad? Que recibe parámetros y un constructor que no recibe parámetros. Entonces, ahora vamos a volver a compilar nuestra solución y vamos a ver cómo ya nuestro error desapareció, a pesar de que en este caso, ¿verdad? En este caso estamos haciendo una instancia del objeto punto sin parámetros, no hay ningún problema porque tenemos sobrecarga de constructores. Un constructor que recibe parámetros y un constructor que no recibe parámetros. Simple y sencillamente mandamos este mensaje para algo que vamos a hacer más adelante, nada más para entender un poco más este asunto. Pero ya así lo solucionamos, el error que nos estaba saliendo anteriormente. Bueno, y ahora incluso si yo vamos a crear una nueva instancia, ¿verdad? Vamos a crear una instancia nueva que la vamos a denominar destino, ¿verdad? Destino igual a new punto, ¿verdad? ¿Sí? Nótese que Nótese que incluso, ¿verdad? Me indica cuando yo coloco el cursor, ¿verdad? Aquí arriba, me indica que incluso hay una sobrecarga, ¿verdad? Me indica que hay más de un constructor para esta instancia y que yo podré utilizar cualquiera de las dos. Nótese que incluso, ¿verdad? Cuando yo coloco el cursor aquí, me indica ese mensaje cabalmente lo que les estoy diciendo, que hay una sobrecarga, ¿verdad? De esos, en este caso, de constructores. Bueno, en este caso, pues mm, esta instancia la voy a crear con la otra sobrecarga. Vea, nótese que incluso en la ayuda contextual, ¿verdad? Aquí inmediatamente me aparecen y yo podría empezar a navegar. Me dice, por ejemplo, que en este caso hay un constructor que no recibe parámetros, que es este que utilizamos arriba, y si yo me desplazo con la letra, este es el constructor que yo necesito utilizar, el que recibe dos parámetros. Y si hubiesen más sobrecarga de constructores, si hubiera 10, 12, la cantidad que haya, pues aquí podría yo empezar a desplazarme por todos y cada uno de los diferentes constructores y saber, ¿verdad?, qué espera recibir cada uno de estos diferentes sobrecargas de constructores. En este caso, pues voy a utilizar la segunda sobrecarga que espera dos parámetros, a x y a y. Entonces, qué sé yo, ¿verdad? Esos son los dos datos que le voy a enviar a mi constructor, ¿verdad? En esta instancia que estoy haciendo.
Fíjense en que ahora mismo, ¿verdad? Entonces aquí en el fichero program tengo cambios sin guardar. ¿Y cómo sé yo eso? Porque al final del fichero, del nombre del fichero, se me pone este asterisco. Esto significa que yo tengo, eh, digamos, cambios sin guardar. Entonces voy a compilar la solución. Inmediatamente se me compila, no hay ningún error, todo está bien de momento, ¿verdad? Pero nada más se está compilando. No he mandado todavía ningún resultado a salir por consola. Bueno, pero ahora mismo, pues yo lo que quisiera es ver algunos resultados de todo lo que yo he hecho. Y cómo hago eso, ¿verdad? Bueno, pues para eso me tengo que ir al método main. Recordemos que desde el método main es la chispa que le da vida a todo, ¿verdad? Todo tiene que iniciarse desde el método main. Entonces, desde el método main, ¿verdad? Yo voy a invocar a realizar tarea, que en definitiva, ¿verdad? Este sería el método que me va a ayudar entonces a ejecutar eh, lo que yo necesito para que se me muestre el resultado. Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ir explicando qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces por aquí vemos unos mensajes, pero entendamos qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces en este caso se me muestran dos mensajes. Se me muestra, este es el constructor por defecto sin parámetros, ¿sí? Correcto, porque realizar tarea, lo que primero se hace es ejecutar esta instancia. Efectivamente, esta instancia que llama al constructor que no recibe parámetros. Y luego, ¿verdad? Ejecuta la segunda instancia, esta segunda instancia de objeto, lo que hace es llamar al constructor que sí recibe parámetros, que recordemos si nos pasamos aquí, ¿verdad? Para entender mejor, el que se está ejecutando de primero, ¿verdad? El que se está ejecutando de primero es el constructor que no recibe parámetros. Y luego se ejecuta este constructor que lo que hace es mostrar los dos parámetros que está recibiendo este, este constructor. Y una vez que recibe estos parámetros, ¿verdad? El del X y el Y, ejecuta el mensaje, ¿verdad? Para mostrar los dos datos X y Y que recibe por parámetro. Y básicamente salen en ese orden porque es el orden en que yo tengo la ejecución de la instancia. Si yo le doy vuelta a esto, ¿verdad? Para que quede un poco más claro, tal vez así se logre comprender un poco más el detalle. Eh, efectivamente, efectivamente, eso es lo que quería que me comprendieran. Se ejecuta primero, eh, vean acá, se ejecuta primero el constructor que recibe parámetros y los muestra, y luego se ejecuta el constructor que no recibe parámetros. Esto es porque las instancias las estamos generando en este orden. Bueno, vamos a llegar hasta aquí con este video. Eh, Creo que se están haciendo un poco largos, voy a tratar de ir un poco más deprisa, pero es que estos primeros conceptos de programación orientada a objetos tienen que quedar muy claros, porque de aquí en adelante todo lo que programemos va a ser sobre el concepto de programación orientada a objetos y no me voy a poder estar devolviendo a explicar cada vez que haga una instancia, cada vez que haga un constructor, cada vez que haga una sobrecarga de un constructor, explicarles una y otra vez qué son estos conceptos. Bueno, nos vemos en nuestro próximo video tutorial.